Somos trabajadoras y trabajadores de la salud y te invitamos a conocer la realidad de nuestro sector. Defendemos la salud pública ante los ataques de todos los gobiernos, mientras ponemos el cuerpo frente a la pandemia. Desde los hospitales y centros de salud en todo el país, te contamos cómo trabajamos y también cómo nos organizamos. Esto es Primera Línea, el programa de salud de La Izquierda Diario Multimedia. En este programa vamos a tener un informe especial con las voces de los trabajadores y trabajadoras contándonos cómo están enfrentando la pandemia hace más de 140 días, en este caso desde el Hospital San Martín de la Plata. Pero primero repasemos los principales hechos de esta semana. Este lunes la derecha volvió a salir a la calle y sus consignas hablan por sí solas. La negación de la pandemia, el rechazo al avance con las vacunas, pasando por la defensa de la gran propiedad privada de los grandes empresarios y capitalistas del país, terminando en una defensa del patriarcado, en la negación del derecho al aborto y hasta consignas de odio contra las disidencias. Pero estos sectores de derecha no nacieron de un repollo. Se han ido envalentonando a medida que vieron que cada vez que salían a protestar obtenían, presionando al gobierno, mayores concesiones. Medidas como la expropiación de Vicentín, el impuesto a las grandes fortunas o incluso el derecho al aborto, que esta semana el gobierno dijo que no era prioridad, de la misma manera que la amague con declarar de interés público la medicina privada, medidas que afectaban en alguna medida los intereses de los grupos más poderosos y que fueron abandonados como propuestas por parte del gobierno. Sin embargo, sí se volvieron prioritarios algunos temas para el gobierno que la derecha ha festejado con mucho entusiasmo, como el reciente acuerdo con los bonistas, con el pago a los especuladores. En un país donde en lo que va del año se llevan pagados 350.000 millones de pesos en deuda externa y apenas 240.000 millones de pesos es el presupuesto destinado en todo el 2020 para la salud pública. Está claro dónde están las prioridades. Todo esto mientras, con un discurso securitario, han envalentonado a las fuerzas represivas con las consecuencias catastróficas que estamos viendo en vidas de pibes, de jóvenes, víctimas del gatillo fácil, y con Facundo Astudillo Castro aún desaparecido. En estos días también estuvo la conferencia de prensa del presidente Fernández, en la que el gobernador Axel Kicillof, muy apenado, nos relataba esta situación sobre los trabajadores de la salud. Angustioso es lidiar todos los días con esta enfermedad. Angustioso es cambiarse 46 veces el uniforme para atender pacientes. Angustioso es ver que se acaban las camas. Luego de estas declaraciones del gobernador, Pamela Galina, que es residente de pediatría en el Hospital Esbarra, recorrió el Hospital San Martín para preguntarle a sus compañeros y compañeras trabajadores de la salud qué opinan de estas declaraciones del gobernador, pero sobre todo que cuenten en qué condiciones están trabajando. Hoy, desde Primera Línea, el programa de salud de La Izquierda Diario, venimos al Hospital San Martín. Frente a los dichos del gobierno, venimos a hablar con las y los trabajadores de la salud que nos cuentan cuál es la realidad en la primera línea. La primera problemática de acá del hospital es que hay muy poco espacio, los casos están aumentando un montón y hay muy poco también recurso humano. Es llegar a la guardia y pelear por a ver quién limpia el consultorio, quién lleva a los pacientes a hacer la placa, si el paciente nosotros no lo vemos bien, que tratar de que lo atiendan primero es una locura. Nosotros nos hacemos cargo de lo que implica, ¿no? De los cuidados, el uso de las antiparras. Las antiparras en muchas oportunidades tenemos que comprarlos nosotros, el calzado adecuado para después poder lavarlo y que esté bien en condiciones, porque la verdad que no termina de ser de calidad. Eso es una realidad y en muchas oportunidades queda a cargo de nosotros. A ver, la precarización laboral es primero que tener salario de miseria, que no te alcance para nada, tener trabajos extras fuera del horario laboral
y estar todo el día fuera de tu casa para llegar a fin de mes y cubrir aunque sea las necesidades básicas, que a veces se hace hasta imposible. Y tenemos que trabajar un montón, ir de un lado a otro, de un trabajo a otro, cuando no tendría que pasar así, tendría que haber un buen presupuesto. La salud, creo que la pandemia llegó para demostrar que realmente es importante, somos importantes, el equipo de salud es re importante. Puedes prescindir de un montón de cosas, pero del equipo de salud jamás. Hablan de una angustia, que les angustia cómo nos vestimos, que les angustia lo que tardamos para descambiarnos y cambiarnos. Ahora, lo que no entienden es que para que no nos dé angustia, en realidad, para que no nos muéramos en la primera línea, necesitamos un presupuesto de emergencia. A partir de que inició la pandemia, nosotros establecimos y pusimos en pie un cuerpo de delegados, que estamos todos trabajadores elegidos por nuestros propios compañeros. La pandemia no impidió mostrar lo que está pasando, al contrario, dejó al descubierto el deterioro, el vaciamiento y la no inversión de ningún gobierno en los últimos 30 años. Entonces hoy llegamos a la pandemia con el presupuesto más bajo de la historia, con condiciones del hospital deterioradas, con falta de personal, con falta de insumo, y entonces toda esa discusión la hacemos en el cuerpo de delegados. A mí se me pone la piel de gallina pensar que mis compañeros pueden dejar la vida acá, y entonces ahí te angustia, y esa angustia la transformamos en bronca, la transformamos en odio y la transformamos en organización, y que eso para mí está bueno. Entonces, hacer cuerpos delegados, hacer comisiones de higiene y seguridad nos da garantía de pelear, exigir lo que necesitamos, nosotros y nuestros pacientes. Las unidades sanitarias están desabastecidas y creo que ahí tendremos que ver bien, hacer bien un trabajo social, de que la unidad sanitaria vuelva a ser lo que alguna vez fue, o si alguna vez lo fue, o lo que en teoría tiene que ser una unidad sanitaria, de abarcar su zona y ver las enfermedades prevalentes y así evitar que vengan a este segundo nivel de atención, que es el hospital, que está colapsado. Que se acuerden un poco de los trabajadores, tanto a nivel salarial, tanto vivienda, porque la mayoría de los trabajadores, además de vivir en la línea de pobreza, viven de una forma infrahumana, sin agua potable, con calle de tierra, sin cloacas y demás, y bueno, me parece que se tienen que acordar un poco más de los trabajadores. Bueno, tendrían que dejar de pagarle al FMI y a los bonistas y cobrarle los impuestos a la grande burguesía de este país, que nunca se la toca, y siempre terminamos pagando la crisis y pagando los trabajadores. Nosotros debemos centralizar el sistema de salud, pero que además esté a cargo de nosotros, los que trabajamos, y no de los grandes empresarios, porque los grandes empresarios van a pensar siempre en su bolsillo. Entonces, bueno, nada, yo creo que lo importante sería eso, centralizar el sistema, que esté en manos de los trabajadores y no de grandes empresarios que lo único que garantizan es llenarse los bolsillos de ellos a costa de la explotación y de cada uno de nosotros. Desde que comenzó el aislamiento social obligatorio, los y las trabajadoras y trabajadores de la salud vienen levantando una gran campaña para que las licencias para el personal que es parte de los grupos de riesgo sea ley. Esto viene siendo negado por el gobierno de Kicillof desde hace meses. Y Ara en su columna te cuenta en 2 minutos por qué es un derecho fundamental que tenemos que seguir peleando. Nos dicen esenciales, pero las y los trabajadores de la salud están dejando la vida en la primera línea y son muertes evitables. Acá te contamos por qué y qué podés hacer vos también para denunciar este crimen social. En el país, entre los trabajadores de la salud, ya son más de 17.000 los contagiados por coronavirus. Y en la provincia de Buenos Aires, esta semana, CICOP denunció que ya llevamos 48 fallecidos. Pero esto no es un devenir del virus y nada más. Los equipos de protección personal, muchas veces de mala calidad, que han sido denunciados en muchos hospitales del país, así como las condiciones de precarización laboral y de bajos salarios que llevan a que los trabajadores de la salud tengan que tener 2, 3 y hasta 4 empleos, son causa fundamental de este nivel de contagios. En el mes de marzo salía esta resolución, que en su artículo 1 autoriza a todos los trabajadores de la administración pública, que son parte de los grupos de riesgo, a licenciarse en su casa mientras dure la pandemia. Pero pará, porque en su artículo 5 nos exceptúa a quienes pertenecemos al Ministerio de Salud. Sí, así de cínico. Quienes tienen factores de riesgo, que son quienes mayor probabilidad tienen de cursar la enfermedad de forma crítica, se los expone al lugar donde tienen mayor probabilidad de contagio.
Así pasó con María Esther Ledesma, enfermera del Hospital Gandulfo, que falleció luego de pedir 6 veces su licencia que le fuera negada. O el enfermero Grover Licona, que a pesar de sus factores de riesgo, tuvo a su cargo hasta 25 pacientes en sala COVID. ¿Pero por qué nos niegan las licencias? Esto se explica por la decisión política de no destinar los recursos presupuestarios necesarios, ya que otorgar esas licencias significa contratar más personal para cubrir esos puestos vacantes. Poner en riesgo la vida de nuestros compañeros y compañeras solo para ahorrar recursos contrasta con los millones de dólares que ya fueron pagados durante el año en deuda externa. No son números, son las vidas de nuestros compañeros y compañeras. A medida que se profundiza la crisis, se hace más necesario tomar medidas urgentes para preservar la vida de los trabajadores. Por eso, impulsamos el proyecto de ley presentado por el diputado Claudio Le Carbonara del PTS en el Frente de Izquierda. A los trabajadores nos da mucha bronca escuchar a diputados acá en esta Cámara decir que vienen a defender, a garantizar o ampliar derechos y a la hora de votar una ley que garantice el derecho de los y las trabajadoras de la salud a tener licencia, son los primeros que levantan la mano para votar en contra. Este proyecto, tanto peronistas como macristas se negaron a tratarlo. Necesitamos que los sindicatos se pongan a la cabeza para arrancar este derecho, porque las vidas trabajadoras importan. Vos también podés ser parte de difundir esta campaña. En la descripción del video te dejamos el petitorio para sumar tu firma, para que lo lleves a tu hospital, a tu centro de salud, para darle fuerza y que se escuche nuestra voz. Ni un trabajador de la salud menos. Licencia ya para el personal de riesgo. Hace unos días, más de 600 trabajadores y trabajadoras de la salud de todo el país, de más de 14 provincias, nos reunimos en una gran asamblea nacional donde intercambiamos estas problemáticas, donde discutimos la situación a la que están sometidos con ritmos extenuantes de trabajo, pero también una serie de propuestas y campañas que tenemos que tomar en nuestras manos para redoblar la pelea porque la crisis sanitaria, pero también social y económica, no la descarguen sobre nosotros, sobre los y las trabajadores y también sobre nuestros pacientes. Por eso queremos mostrarte, como lo venimos haciendo desde Primera Línea, ejemplos de trabajadores y trabajadoras que se organizan para dar pelea allí en sus lugares de trabajo. En esta oportunidad, el ejemplo viene desde Escobar, de la Clínica Plaza, el Sanatorio Plaza, que fue cerrado y vaciado por la patronal y ocupado por sus trabajadores y que tienen un proyecto que están canalizando a través de las bancas del Frente de Izquierda para que esa clínica se reabra de manera urgente para dar respuesta a la pandemia. Bueno, somos 65 compañeros que son los que nos quedamos sin trabajo. Entre ellos están camilleros, gente de recepción, enfermeros. Hace 18 meses que venimos cobrando el 45% del sueldo o a veces hasta menos. No teníamos obra social, no teníamos ART, estábamos prácticamente en la nada. Había veces que vivíamos todo el mes con 9.000 pesos. Mi piso atendía 12 pacientes, un promedio entraba de 26 a 30 pacientes por día. El sanatorio cuenta con 48 camas de internación, 8 son de terapia intensiva, 4 son de terapia intermedia, así que tenemos una capacidad para conectar 12 respiradores, que es lo más importante en esta época de pandemia. Lo más importante que hay acá, que es el oxígeno central, que llega tanto en el tercer piso como en el segundo, y acá en la terapia, que bueno, lo que más necesita la gente ahora es un oxígeno y se está muriendo esperando una cama de terapia intensiva. El primer punto fue ese, no dejar que se lleven nada hasta que nos paguen. Ese fue el primer punto. Pasando los días nos empezamos a dar cuenta que también necesitamos que se abra el lugar. Han pasado abuelos, vinieron con remis y lo tuvimos que hacer volver o irse a otros lugares sin saber a dónde mandarlos, sin saber de que el sanatorio se había cerrado, porque nadie le da una información ni nada a ellos como para que se vayan a atender en otro lugar. Después, cuando va pasando los días, te vas poniendo a pensar si ves al intendente diciendo que no tiene camas, que los abuelos no tienen un lugar, que no tienen respirador, y nosotros acá tenemos 8 y más 4 que tenemos en el segundo piso. Entonces como que te da mucha bronca, ¿no? Desde ese día que yo estoy acá, como que sentí que me estaban sacando todo. Yo vivía prácticamente acá en la clínica. Me estaban robando más que plata. Y bueno, desde ahí que yo decidí que no, yo quiero que esto siga, no
no me resigné, digamos, a perder la clínica. La bronca que te da no poder trabajar teniendo todo. Tenemos cama, tenemos todo, no falta nada para que trabajemos. La empresa no está en quiebra, está en convocatoria de acreedores presentada en febrero del 2019. Lo importante es que este jueves 20 se sesiona en la Cámara de Diputados Provinciales. Presentó el diputado Claudio Dele Carbonara una declaración de preocupación, que bueno, eso nos ayudaría a que cada diputado de distintos bloques pueda poner una firma y decir si queremos que este lugar se abra. A su vez, bueno, la diputada nacional Romina del Pla y Nicolás del Caño presentaron el proyecto de expropiación que lo elaboramos nosotros y lo presentan ellos, que bueno, ahí estamos reclamando que el Estado se haga cargo de esto. Que nos apoyen y que estén con nosotros en esta lucha para que podamos seguir atendiendo a los abuelos acá. A la población le diría que este lugar es muy necesario, que las camas están, el equipo para trabajar está y lo más importante que son los empleados, que son los que ponemos el pecho a la situación, estamos, así que apoyen esta lucha para seguir adelante, que se aprovechen estas camas y que no se desperdicien, porque hay gente que está muriendo ahora por una cama de terapia intensiva. Y a las demás clínicas, sanatorios y hospitales, que no se queden callados. Nosotros nos quedamos callados mucho tiempo, nos dejamos pisar la cabeza, pero bueno, ponemos un punto final acá y que se levanten, que se organicen, que se puede salir adelante. Bueno, no nos vamos a ir de acá hasta que nos reabran en el sanatorio. Es lo que más queremos, trabajar, y lo vamos a seguir luchando. Llegamos al final de este programa. Si te gustó, compartilo, dale like y suscríbete a nuestro canal de La Izquierda Diario Multimedia. Thank you.